Hola, ¿cómo están? Soy Laura Sofi, directora del Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. Hoy está con nosotros Eulalia Tramuns, doctora en matemática de Cataluña y experta en la enseñanza de las matemáticas y la geometría a través del origami. Eulalia nos va a contar acerca de su pasión y de los trabajos que realiza actualmente. Los invito a conocerla. Hola, me llamo Eulalia Tramuns, vivo en Barcelona y soy matemática. Hice también un doctorado en matemáticas sobre construcciones geométricas. Entre mis aficiones la que más destacaría es cantar. Me gusta muchísimo cantar. También me gusta hacer yoga, leer, ir en bicicleta. Y en general, bueno, soy una persona que le gusta también no programarse mucho y dejarse llevar, ir un poco a la aventura y dejarme sorprender por la vida. Y así pues me pasan cosas y tengo que adaptarme a lo que me pasa. En cuanto al origami, el primer contacto que tuve, o que yo recuerde que tuve, fue de muy pequeña. Un amigo de la familia que se llamaba Gregorio Ruiz, que para mí era una persona que admiraba y veía como un sabio, un día pues transformó una hoja de papel en pajarita, ¿no? Y eso ahí me quedó grabado, yo creo, en la retina para siempre, ¿no? Y no recuerdo, entre medio no recuerdo hacer mucho origami. Y justo cuando hacía la tesis, llegó a mis manos un artículo que tenía que estudiar que se llamaba Geometry and Number Theory on Clovers, de Cox y Schurman. Y allí, en ese artículo, hablaban de la lemniscata de Bernoulli y de su división en partes iguales con origami. Entonces ahí entré de lleno en el origami, pero la parte teórica, que eran los axiomas de Huzita-Justin y teoremas de constructibilidad, ¿no? Y entonces, pues poco a poco mi relación con el origami ha ido evolucionando, y yo creo que para todos, ¿no?, va evolucionando esta relación que se crea. Y, y ha ido tirando más hacia la didáctica, ¿no? La didáctica de las matemáticas y construir recursos didácticos para enseñar las matemáticas, ¿no? Y siempre pues con origami. ¿Cómo hago para diseñar estos recursos? Pues de diferentes maneras. Una primera podría ser pues que llega a mis manos un modelo, lo miro y le pregunto, ¿qué quieres contarme tú de matemáticas?, ¿no? Entonces vamos observándolo y nos dice muchas cosas. Aquí podemos calcular volúmenes, podemos calcular áreas de las caras laterales, pero también vemos la apotema aquí que se queda marcada en un pliegue, y también podríamos aproximar el círculo. Entonces faltaría diseñar la actividad que acompaña a este modelo, ¿no? Otra manera sería pues, estar trabajando en un tema concreto, por ejemplo las potencias de 2, y pensar, a ver, ¿qué modelo me puede decir algo sobre las potencias de 2, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, las cajas chinas, que cada cajita individual es una caja, cada 2 también es una caja, cada 4 también es una caja, cada 8 cajitas también se forma una caja, y finalmente con las 16 se forma otra caja. Por lo tanto, tenemos potencias de 2, y para saber cuántas cajitas hay en total podemos sumar los términos de una progresión geométrica de razón 2. Una tercera manera de crear recursos pues sería inventar un modelo, ¿no? En este caso pues he inventado este triángulo que llamo triángulo reversible. Por un lado es así, por el otro es así, donde se ven marcadas las bisectrices, alturas mediatrices medianas, y se ve que coinciden. Por un lado está una parte de ellas y por el otro lado su parte complementaria. Entonces se pueden diseñar actividades alrededor de este triángulo, crear mosaicos y ver, por ejemplo, diagramas de Voronoi, o por otro lado se pueden ver cubos en perspectiva. Entonces esto es lo que me fascina del origami, que de un solo modelo puedes estirar el hilo y ver muchísimas cosas de distintos niveles de dificultad. Otro material didáctico que hemos hecho, ¿no?, en este caso es este póster, que es para el aula.
y que va acompañado de un libro de actividades. Se trata de aprender las bases del origami jugando, entonces hay actividades de juegos, pero también hay actividades de matemáticas para todas las edades, y se trata también de entrar un poco en la axiomática del origami, en los axiomas, e ir un poco más a fondo en el proceso de pliegue de una figura. Otras cosas que me gusta doblar, pues por ejemplo, serían estos búhos de Javier Cabo Blanco, figuras ya más geométricas, como he dicho, y esta serpiente que se llama Aurelia, que me acompaña a muchos sitios donde voy y acostumbra a gustar mucho. Y básicamente eso es todo lo que os quería decir. ¡Viva el origami!